La violencia que hemos visto últimamente en los condominios, ¿es un síntoma o una consecuencia? Cuando hay una asamblea, la gente que no llega, cuando alguien levanta la mano y no se le dio la palabra finalmente, o sea, hay muchos síntomas que van sucediendo. Es importante el tipo de liderazgo que tenemos en las comunidades. Estamos en una sociedad, cuando decimos que es más individualista, las relaciones entre las personas están fundamentalmente basadas en intercambio. Y si bien yo pienso que los líderes tienen harta responsabilidad en cómo llevar la vida en comunidad, también la tienen y la tenemos quienes no quieren o no pueden ejercer un liderazgo, y es otro tipo de responsabilidad, como por ejemplo informarse. Hoy día estamos viviendo una cuestión que yo le llamo el malestar de la AAA. Y esa sensación de la AAA, de la angustia, el abuso, el abandono, en un mismo momento y en un mismo lugar, genera un altísimo nivel de frustración. Y esa frustración la expreso de distintas maneras. Hola a todos y todas, bienvenidos al podcast de Mujeres Inmobiliarias. En este episodio hablaremos de copropiedad, donde conversaremos, reflexionaremos y desmenuzaremos el mundo inmobiliario en Chile. Soy Fran Escobar, gerente en Castor, y además tengo el honor de liderar junto a Carmen Gloria la unidad de mi copropiedad. Hola Fran, ¿cómo estás? Muy bien. Un gusto estar acá, estamos en un escenario muy importante, muy interesante también a todos los que nos están viendo. Y por supuesto me presento, soy Carmen Gloria Pérez, experta en copropiedad y administración de condominios. Y hoy tenemos un tema muy relevante que vamos a abordar. ¿Qué nos toca hoy día? Bueno, vamos a comenzar haciéndonos una pregunta muy importante. La violencia que hemos visto últimamente en los condominios, ¿es un síntoma o una consecuencia? Durante los últimos meses hemos visto cómo han sido agredidos conserjes, han sido amenazados y amenazadas administradores y administradores, y también agredidos. Hemos visto conflictos entre copropietarios, entre vecinos, entre personas que pudiesen ser familia, que han escalado mucho más allá de lo necesario. La pregunta es, ¿qué nos está pasando como sociedad? Estamos avanzando en ciudades cada vez más tensas, tenemos que vivir más apretados, y sin embargo hemos avanzado en valores como la tolerancia, la empatía y el respeto a la misma velocidad. ¿Existe realmente empatía cuando vivimos en copropiedad? Yo creo que uno de los temas que también nos tenemos que abordar. Y entre otros temas más, por supuesto, y para eso tenemos un excelente invitado que hoy nos está acompañando, que es Sebastián Bowen. En este caso, él es sociólogo y también director de Déficit Cero. Sebastián, tenemos muchas cosas que desmenuzar. Tú tienes vasta experiencia en todo lo que tenga que ver con vivienda y queremos ver qué es lo que está ocurriendo hoy en día a nivel nacional. Si efectivamente falta empatía, hoy día también sabemos que a nivel nacional cada vez se construyen más temas de copropiedad y de alguna otra manera ya no hay suelo. ¿Qué es lo que está pasando hoy día? Eso lo queremos desmenuzar junto a Francisca y contigo, por supuesto. Nada, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, Carmen Gloria, Fran, feliz de dialogar finalmente con ustedes. O sea, justamente más allá de uno tener la respuesta, yo creo que los temas son lo suficientemente complejos y la única forma de irlos dilucidando tal vez es con diálogo, con espacios finalmente como este. Que de hecho, esa es la temática que queremos plantear en este podcast, que de alguna u otra manera abrir los espacios, generar la instancia, el tejido social que muchas veces necesitamos, porque vivimos corriendo en el día a día, pero nunca nos detenemos, aunque sea unos 45 minutos, unos 30 minutos, a dialogar y reflexionar hoy en día de lo que nos está pasando como sociedad. Y justamente hablar un poco de la paradoja, de que estamos de alguna manera obligados a vivir cada vez más apretados, pero al parecer eso no pareciera que estamos cada vez más conectados. Desde la perspectiva tuya como Déficit Cero y también como sociólogo, ¿cómo ves tú este fenómeno? Sí, yo creo que una paradoja súper interesante la que pones. Antes de justamente de este programa, me estaba haciendo esa misma pregunta. Y no es tan fácil la respuesta. Yo creo que hay distintas corrientes que han ido de alguna manera generándose, ¿cierto? Por un lado, la preferencia por lo urbano en la sociedad, lo que ha hecho una presión justamente sobre el suelo, que está asociado a lo que tú mencionabas, Fran, de vivir como más apretados, ¿verdad? Por otro lado, también yo creo que ciertamente el aumento de la diversidad en la sociedad y otros tipo de cosas. Probablemente en eso también ha afectado la forma en que tenemos de relacionarnos hoy día, donde también empieza a ser cada vez menos presencial.
Pero hay un tema central que creo que está de fondo y es una ilusión que se nos empieza a instalar de que, por decirlo así, el destino de nuestras vidas depende únicamente, ¿cierto?, de nuestras acciones individuales, ¿ya? Y por lo tanto, ver el entorno, ¿verdad?, ver a la gente, a los vecinos, a las vecinas, a las relaciones con las que uno se vincula, sencillamente como instrumentos que se van generando en función de los desafíos que uno va teniendo, con esta idea, y por eso digo una ilusión, porque es sencillamente una ilusión de creer que todo depende de uno mismo, ¿ya? Creo que eso, cuando digo una ilusión, es que finalmente es falso, porque cuando ustedes se dan cuenta en los principales desafíos humanos que tenemos, ya sea a nivel familiar, a nivel comunitario, a nivel nacional, a nivel planetario, finalmente lo que está detrás y lo que prevalece es la necesidad de generar vínculos que sean sostenibles, ¿cierto? Y enfrentar de alguna manera propósitos comunes en un ámbito más bien colaborativo. Sin embargo, se nos instala esta ilusión y por lo tanto hay esta paradoja que tú mencionas, ¿verdad? Que vivimos cada vez, por decirlo así, más apretados pero menos conectados. Y yo creo que se debe a un fuerte individualismo que se va de alguna manera instalando en nuestras mentes. En ese aspecto, Sebastián, ¿qué podemos hacer como sociedad? Porque todo parte desde uno. ¿Cómo yo me voy a vincular? Y aquí podríamos también hablar temas ya más psicológicos de alguna otra manera, porque no todas las personas tienen esta característica de vincular rápido. Y hoy día, cuando tú vas a vivir a una vivienda, tienes que vincular rápido, no hay tiempo o no se generan los espacios. Hoy día, tú tienes harta experiencia en términos de organizaciones de comunidad, también trabajaste ahí con Techo para Chile. Sí. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es factible poder vincular a las personas sin con esta condición de que estás obligado a vivir en una comunidad? Mira, yo creo que sí, porque estoy convencido de que los principales desafíos que tenemos se logran de esa manera y no de otra, ¿ya? Es decir, en comunidad, más allá si uno vive en comunidad, estoy hablando de en colaboración con otros. Hay una experiencia que yo siempre he contado, digamos, que en el vínculo que me ha tocado tener con distintos tipos de comunidades, y particularmente aquellas comunidades que son de sectores más vulnerables, incluso que a veces no te queda otra, ¿cierto? No te queda otra que trabajar en conjunto para poder alcanzar los elementos que se están planteando, como por ejemplo puede ser una vivienda, ¿verdad? Pero no hay nada que produzca mayor cohesión social, nada que produzca mayor cohesión social que tener propósitos comunes. Hoy día en Chile, y probablemente si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es una de las principales problemáticas que están presentes en la agenda ciudadana, en la agenda pública? Si les preguntara, ¿cuál sería? Bueno, por supuesto que la violencia. La violencia, la inseguridad, probablemente. Sí. Y resulta que es interesante que cuando vemos que el propósito común es un barrio más seguro, por ejemplo, es un espacio, ¿cierto? Un entorno más seguro para nuestros niños, es resguardar, ¿cierto? La violencia fuera de ciertas relaciones, por ejemplo, en respectivas comunidades. No hay otra forma más, tal vez más fructífera de lograrlo, que es trabajando en comunidad, ¿ya? Entonces, y eso al mismo tiempo genera un nivel de cohesión social en la misma comunidad, el enfrentarse a propósitos comunes, que ningún tipo de dinámica, digamos, ningún tipo de, tal vez, conexión, ningún tipo de diseño en particular lo va a lograr, sino que es el hecho de enfocarnos, digamos, por propósitos que son comunes. Y eso es lo que produce finalmente la cohesión social, lo que nos lleva finalmente a una discusión respecto a la sociedad en que estamos viviendo. Porque la pregunta sería, ¿cuáles son los propósitos comunes? ¿Cuáles son aquellos propósitos comunes que a todos nos conectan y que decimos vale la pena resguardar de alguna forma la relación que tenemos como sociedad, la relación que tengo con mis vecinos, vecinas en comunidad, porque lo que estamos buscando es un propósito común todos juntos y que no lo vamos a lograr si no es justamente la manera en que estamos trabajando en función de ello y que todos nos cuidamos entre todos. Por lo tanto, como principal conclusión diría, para poder empezar a dar vuelta, ¿cierto? esta palanca, es volver a traer propósitos comunes para el Chile del futuro. Creo que el futuro se nos está a veces perdiendo y entramos a otra paradoja, ¿verdad? Que es echar de menos el futuro. Y en ese sentido, Carmen Gloria, yo creo que tú también puedes ayudarnos mucho
como experta también en administración, desde las personalidades de las comunidades y los roles que existen en cada una de ellas, Sí, tal cual. para encontrar ese propósito como lo plantea Seba. Sí, y es cierto lo que plantea Sebastián en términos del propósito, porque muchas veces vemos comunidades que tienen conflictos internos y cuesta de alguna otra manera tratar esos conflictos, pero cuando uno lleva esta problemática un poco más amplia y uno dice, mira, ¿sabes que ustedes tienen un conflicto interno, por ejemplo, alza los gastos comunes, o que también pasa, porque la familia, uno no se lleva bien con todos los parientes, lo mismo ocurre en una comunidad, no te vas a llevar bien con todo, pero cuando uno dice, ¿sabes qué? Hay un problema mayor, por ejemplo, una inseguridad afuera de nuestro entorno, ahí la gente, algo pasa, que se prende esta cosa, no sé si es miedo, ahí también lo podemos debatir de alguna otra manera, pero se prende esto y de alguna otra manera genera ahí un movimiento. Ahora, el tema es qué tan importantes son los líderes de la comunidad, porque muchas veces uno puede encontrar diversos líderes, algunos que son más autoritarios, algunos que luchan por este propósito común, pero dejan de escuchar los propósitos de cada persona también para hacerlo algo en común. Y en ese aspecto, Sebastián, ¿es importante el tipo de liderazgo que tenemos en las comunidades? Sí, yo creo que es esencial. Y me parece que hay dos extremos, ¿cierto? Y la pregunta es cómo buscar el camino, ese camino más que encuentre un equilibrio, ¿cierto? Por un lado hay un extremo que sucede mucho, ¿cierto? De estos liderazgos más, llamémosle, no sé si es autoritario, pero más determinados, que se echan como el equipo totalmente al hombro, ¿verdad? Y que finalmente llegan a puerto, pero uno dice, bueno, ¿dónde está la comunidad? De alguna manera. Ese es el punto, se ¿cierto? pierde la comunidad. Se pierde, y suele pasar mucho en el ámbito más de barrios, de condominios, ¿verdad? Ese tipo de liderazgo que de alguna manera toma y lo ordena todo, finalmente, y el resto apoya en lo que se pueda. Pero no vincula. Pero no vincula, claro. Y luego hay otro extremo, que creo que se puede dar mucho también hoy día, que es como este liderazgo que es un poco más mensajero nomás. En el fondo, oye, mira, yo vengo y pongo los temas, ustedes deciden, ¿verdad? Cuando también a veces lo que hace falta es dirección. ¿Ya? Y es como poder que exista una persona que diga, mira, para allá hay que ir. Y después de conversar, después de escuchar, finalmente hacia ese lugar tenemos que enfocarnos. Que es lo que yo entiendo como un concepto de liderazgo, finalmente, de alguien que es capaz de entender las distintas características, los distintos elementos que aparecen en su respectivo equipo, en su respectiva comunidad, pero al mismo tiempo no rehúsa el desafío que implica tomar la decisión, ¿ya? Y por lo tanto mostrar una dirección e ir hacia un cierto camino, porque ese liderazgo está viendo elementos, ¿verdad? Gracias a las capacidades que tiene de haber escuchado, de haber visto un norte, que probablemente el resto de la comunidad no necesariamente lo está viendo y lo van a ir viendo en conjunto. Entonces, me parece que ese liderazgo, que por un lado tiene estas dos orejas, ¿verdad? Que nos hacen justamente escuchar y que tiene una boca, por lo tanto, y por lo tanto escucha más de lo que habla, pero que también es capaz de dirigir. Yo creo que es el liderazgo que no solamente en el ámbito de los condominios, no solamente en el ámbito del barrio, sino que también en el ámbito más político. O sea, creo que mucho de lo que nos sucede hoy día a nivel de la política nacional en el país es un reflejo, ¿cierto? Y un síntoma, y está conectado también a lo que nos sucede a un nivel de barrio, a un nivel de comunidades más ciudadanas directamente. Entonces, me gustaría promover ese liderazgo, ¿cierto? Un liderazgo que dirige, pero que al mismo tiempo va con todos caminando. Caminando y vinculando, porque muchas veces no se abren estos espacios y claro, generan los conflictos al final del día, porque ¿qué pasa? Yo, persona que vivo en una comunidad, la que sea, tengo quizás un muy buen líder, pero no me está escuchando. ¿Dónde está mi necesidad real? Y ahí donde empezamos a notar, en principio, los primeros conflictos. Primero porque no se abren los espacios, y cuando se abren los espacios no tenemos esta cosa de botar un poco el ego, porque muchas veces nos pasa, y aprender a escuchar. Hoy día también uno ve mucho que, claro, yo te puedo escuchar, pero no te pongo atención, no observo o no presto atención a lo que realmente me estás transmitiendo como mensaje. En este caso es importante que estos líderes sepan transmitir el mensaje también, porque claro, quizás tenemos un propósito, pero no lo sé transmitir. Es esencial, no solamente transmitir el mensaje y transmitirlo adecuadamente, ¿cierto? Me parece importante la palabra que tú mencionas, que es vincular, o sea, prevalecer el vínculo.
no únicamente la interacción, ¿cierto? No, más allá de la interacción, el intercambio, más bien. Que a veces, y está vinculado con la primera pregunta que hacía la Fran, ¿cierto? O sea, estamos en una sociedad, cuando decimos que es más individualista, es que las relaciones entre las personas están fundamentalmente basadas en intercambio, ¿ya? Tal cual. En el comercio, ¿cierto? En que vamos a hacer esto juntos, en que vamos a jugar un partido de algo en algún momento, pero es un intercambio constante. El vínculo va más allá, ¿cierto? Entonces, y en ese sentido la capacidad de transmitir es muy clave, pero también yo diría la capacidad de escuchar. Pero no de escuchar de que me voy a sentar y cuéntame tu día, sino que de leer los síntomas, ¿ya? O sea, de darse cuenta cuando hay una asamblea, por ejemplo, ¿verdad? Una asamblea de un condominio, de un barrio, lo que sea. La gente que no llega es un síntoma. Tal cual. Están hablando de alguna otra manera. La gente que no participa y que va y que sencillamente está ahí, ¿verdad? La atención que están poniendo en los respectivos desafíos, ¿verdad? Los temas que están saliendo. Cuando alguien levanta la mano y no se le dio la palabra finalmente. O sea, hay muchos síntomas que van sucediendo y que creo que es parte de los liderazgos, quienes aspiran a estar en lugares también de liderazgo, que incluso pueden no estar al frente, pueden estar metidos justamente ahí mismo en la asamblea, de ser capaz de leer los síntomas sobre todo. Y desde ahí ir escuchando hoy día, que yo creo que nos hace mucha falta, como atender los dolores, los desafíos, los sueños también y los miedos que tiene la ciudadanía, no únicamente porque los exprese de manera articulada, racional y con un diálogo, sino porque lo están expresando de otras maneras y que muchas veces la incapacidad de expresarlo termina, ¿cierto?, en momentos, digamos, en episodios que son más tensos, que son como explosivos, por decirlo así, ¿cierto? La violencia entre ellos. El silencio también es una forma de comunicar. Sin duda. El ausentarse también es una forma de comunicar y que bueno que lo haces mención, porque hoy en día en temas de copropiedad hay una ley de copropiedad que nos exige un mínimo de participación en una asamblea y claro, muchas veces no se está llegando a ese mínimo que se exige por ley. Y es interesante ver qué es lo que está ocurriendo en las comunidades. Muchas veces hay una lectura de que, bueno, si no vienen, y fíjate la lectura, si la gente no participa es porque todo marcha bien. Pero claro. no, pues eso debería también ver por qué no vienen. Quizás nuestras asambleas no son tan gratas. Muchas personas toman y sienten que una asamblea es discusión, malos ratos, mucho tiempo y sensaciones explosivas. Entonces, al final tienden a restarse. También el silencio, muchas veces hay personas en las asambleas que miran, no dicen nada, pero sus caras dicen todo. Y es súper interesante cuando tú estás en la otra vereda, con administración o cuando estás liderando, tú miras las caras y te están hablando por sí solas. No sé si eso lo has visto, Fran. Sí, a mí yo quería comentar que me parece muy interesante que la vida en comunidad, ya sea un condominio, un edificio, al final siempre se da, es como un curso de colegio, siempre se dan todos los tipos de personalidad. Está el líder, que hemos hablado mucho de él, el que se resta, el que calla, pero después alega cuando se esconde por el WhatsApp. Y si bien yo pienso que los líderes tienen harta responsabilidad en cómo llevar la vida en comunidad, también la tienen y la tenemos quienes no quieren o no pueden ejercer un liderazgo. Y es otro tipo de responsabilidad, como por ejemplo informarse, como por ejemplo tan simple como si quiero vivir en X condominio, la responsabilidad es leer el reglamento de copropiedad y ver si esa personalidad de esa comunidad, ir a mirarla un día sábado, un día lunes, cómo se comportan, va con mi estilo de vida, porque si no lo voy a pasar mal yo y lo va a pasar mal mis vecinos, ¿cierto? Y por eso me gustaría mucho rescatar la responsabilidad que tienen todas las personas, porque no todos son líderes, no todos son seguidores, no todos son, sino que es una pequeña muestra, ¿cierto? No, totalmente de acuerdo. Bueno, ejercer el liderazgo no es una tarea únicamente del podio, ¿cierto? De quién está adelante hablando o quien fuera, sino que se puede hacer de distintos lugares. Y es interesante ese concepto porque habla justamente de movilizar al resto. Tú los puedes movilizar desde un rol muchas veces como vecino, dando un pequeño ejemplo que desencadena, ¿cierto?, una serie de otras actitudes en el resto de los vecinos y no necesariamente tú estabas ni convocando ni nada por el estilo, sino que son pequeñas cosas que también se ejercen liderazgo y que no necesariamente están en los roles que tienen el título de presidente o de vice algo, de secretario o lo que fuera, sino que
sencillamente son vecinos y vecinas que con sus ejemplos, con sus testimonios, con pequeñas ideas, con su responsabilidad de leer, como bien mencionaba, el reglamento u otros elementos, pueden finalmente ejercer ese liderazgo y movilizar al resto. Volviendo Pero- al tema, perdona, sí. volviendo al tema de la violencia, que fue la pregunta inicial que nos planteamos, y al tema de estar obligados, entre comillas, a vivir de forma más densa que quizás antes, cuando había más territorio, menos personas. ¿Ves tú alguna salida? ¿Tienes como una mirada positiva? ¿Crees que puede ser, no sé, un tema que pase por educación, que pase por compromiso, o estamos simplemente fregados porque el ser humano es individual y ya? Y no va a hay nada cambiar. que hacer? Y es lo que nos toca. Claro. ¿Cuál es tu mirada de eso? Sí, bueno, yo soy medio optimista empedernido igual. Entonces, lo que no quiere decir ser voluntarista, ¿cierto? Y más bien es confiar en que las sociedades pueden siempre terminar poniéndose de acuerdo, ¿verdad? Y que pueden pasar por momentos muy oscuros, pero que luego pueden encontrar ciertas luces. Y en eso yo me gustaría hacer un hincapié en un punto que tal vez va a sonar pesimista, pero lo quiero plantear para luego dar alguna salida. Hoy día estamos viviendo una cuestión que yo le llamo como el malestar de la AAA. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque tenemos un alto nivel de angustia, ¿ya? En Chile. ¿Para qué hablar, cierto? No llego a fin de mes, me cuesta, el arriendo aumenta, no puedo comprar una casa, qué sé yo, no me puedo ir caminando al paradero, ¿cierto? Tengo temor. O sea, hay un cierto nivel de angustia en la sociedad que es bien fuerte. Entonces esa es la primera A. Pero la segunda A es el abuso. Y hay una sensación de abuso, ¿ya? Entonces, esa sensación de abuso entronca directamente con los temas que estamos hablando. Porque si veo que otros abusan, ¿verdad? Entonces tengo que buscar la forma de defenderme. Y eso son actitudes a veces violentas, a veces autoritarias, a veces tratando a la defensiva siempre, ¿verdad? Entonces tengo una sensación de abuso y se ve con hechos y casos en el fondo nacionales de rimbombancia. Y digo, ¿por qué si todos abusan? ¿Por qué más yo aún no? porque, claro, ¿por qué yo no? ¿Cierto? Claro. Me están pasando por encima, en el fondo. Entonces empieza a entrar una lógica como de que todos nos abusamos entre nosotros. Esa es la segunda A. Pero la tercera A, que es bien importante, es el abandono. ¿Ya? Cuando vemos, por ejemplo, los datos de que, no sé, hoy día más del 20% de los hogares son hogares unipersonales. Hay una realidad ciertamente de emancipación, de libertad y de distintos actores, pero también hay una realidad de soledad, ¿ya? Y de un abandono que está vinculado con lo que estamos hablando ahora, de la sensación de que ya las comunidades no existen, ¿verdad? Y esa sensación de la AAA, de la angustia, el abuso, el abandono en un mismo momento y en un mismo lugar, ¿ya? Genera un altísimo nivel de frustración, ¿ya? Y esa frustración la expreso de distintas maneras. Entonces, ¿qué hacer frente a esto, verdad? Y lo primero es tocar nuestras raíces. Chile tiene una historia, un ADN fuertemente comunitarista. Somos comunitarios, ¿ya? El barrio es nuestro lugar, mucho más que, ¿cierto?, la ciudad. En el fondo es el barrio. Nos gusta esa idea como de barrio. Y de alguna manera de lugares conocidos, ¿cierto?, rutinas conocidas. Las amistades, los vínculos informales que nos ayudan, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, yo trataría de fortalecer a nivel de política pública, pero también a nivel informal, esa idea, ¿cierto?, de los vínculos territoriales que existen entre las personas en los barrios. Un ¿ya? lugar de pertenencia, finalmente. Exactamente. Tener la Claro. pertenencia. Por ejemplo, ¿qué pasa en un condominio? Claro, yo voy a tener la pertenencia, pero también hay almacenes, por ejemplo, y Exacto. uno va saludando y va retomando esas cosas que uno tenía hace muchos años, porque hace muchos años atrás yo recuerdo que, bueno, esto lo vamos a confesar, pero mi mamá, yo estaba sola, pero mi mamá tenía a una vecina que ella nos cuidaba. Pero no iba a nuestra casa, sino nos cuidaba desde afuera, nos miraba. Y entre todos, que éramos niños, también nos vinculábamos. Entonces también había una cuestión de querer cuidar a mi vecino. Eso es clave y implica un desafío ético, finalmente, porque implica, yo creo que lo que está detrás de esto es que todo el rato queremos más. ¿Ya? Sí. Entonces todo el rato queremos más y por lo tanto tú no generas un vínculo con nadie porque es esa persona y es esa persona, digamos. Y lo que ustedes pueden construir, lo que ustedes pueden construir entre ustedes dos y lo que pueden construir con su comunidad. Pero si tú estás todo el rato buscando, ¿cierto?, lo que viene después,
vas a estar en todos los lugares pasando de manera temporal, ¿cierto? Porque estoy acá, pero porque me quiero ir para ese barrio después, porque después me quiero ir para este lugar, porque me quiero cambiar a esta casa. Entonces, finalmente, lo que empieza a generar es que tú no perteneces a ningún lado, porque estás todo el rato pensando que estás más allá, cuando la gracia de pertenecer es que junto a otros construyes un futuro. Esa es la idea, ¿cierto? Esa es la idea de un lugar. Primer elemento es eso. Rescatar esa esencia que tenemos de construir comunidad en Chile y que a veces se nos olvida, se nos está olvidando, pero que es una esencia súper chilena del barrio, de la comunidad como la familia extendida, ¿verdad? Lo que tú mencionabas muy bien. Lo segundo, yo creo que son los propósitos comunes, que nos dan cuenta de un futuro. Mira, Chile antes teníamos, ¿se acuerdan ustedes? Había como toda una idea del chanchito, del ahorro, sí. ¿cierto? Y que estaba toda la idea del ahorro, ¿verdad? Tú no puedes ahorrar si no tienes un proyecto futuro. O sea, la única forma de ahorrar es cuando tú tienes un proyecto de futuro que te permite llevar hoy día pasos específicos, concretos para poder en algún futuro tener eso, ¿verdad? Y esa idea como que se nos fue. ¿Cuál es el proyecto? Es todo tan inmediato, todo tan, efímero, digamos, que finalmente la idea de estar hoy trabajando para un proyecto que es en el futuro se nos empieza como a borrar. No es casualidad, por ejemplo, que las encuestas que miden cómo si usted ve que Chile va a ser un país desarrollado hacia el futuro, qué sé yo, tienden a ir más bien a la baja. No es casualidad el tema de la natalidad, ¿cierto? La natalidad tiende a ir a la baja. Es decir, proyectos que hablan directamente de cuál es la perspectiva de futuro que tiene el país. Y por eso decía, yo creo que en Chile estamos echando de menos el futuro, de construir un futuro juntos. Y en ese sentido, tener propósitos comunes, decir, quiero que mi barrio sea el barrio más seguro de la zona, estoy inventando, ¿verdad? O más lindo, incluso a veces la estética, el lugar, que la plaza, ¿cierto? Que tenga más plazas, más áreas verdes, o en el fondo, o el mismo hecho de que todos puedan tener un espacio digno donde vivir, ¿cierto? Un proyecto interesante a nivel como nacional. Yo creo que son proyectos que nos hablan de futuro, que se transforman en propósitos comunes, que tienes que ordenar las distintas palancas de la sociedad para poder alcanzar eso, y eso implica organizarnos, eso implica colaborar, eso implica finalmente convivir. No es únicamente vivir, ¿cierto? Es convivir, que no hay otra manera. Y vincularse, como dijo la Carmen Gloria. Yo siento que respondiendo a la pregunta que nos convoca en la conversa central de este episodio, que habla de copropiedad dentro de mujeres inmobiliarias, me gusta mucho la respuesta que das tú de tener un propósito común. Cuando uno cambia el yo quiero cambiarme al barrio más lindo, es que yo quiero tener más que mi vecina, es que yo el trabajo no sé cuánto, pero si logramos que toda la comunidad tenga un propósito común, sea cual sea, y en el que todos participen, porque claro, hablamos de liderazgo y puede ser que el líder tenga X propósito común, que sea la plaza más linda de la ciudad, pero necesitamos un propósito común en el cual todos participen y al menos por cierta votación estén de acuerdo. Así es que bueno, para ir cerrando, te queremos agradecer. Quiero saber si Carmen Gloria quieres decir unas últimas palabras como para sacar alguna conclusión de puntualmente el tema que nos convocó, si es que la violencia está siendo un síntoma o es una causa. Una causa, una consecuencia. Yo creo que es un síntoma. Yo me quedo con esa sensación. Y lo bueno de que sea un síntoma es que se puede revertir. Ahora, sí hay que trabajar mucho. Trabajar primero, creo yo, desde el yo interno, porque muchas veces, claro, hay personas que no tienen un propósito en su vida. Entonces, ¿cómo construyes un propósito comunitario cuando ni siquiera ellos ven un futuro? O sea, es súper complejo porque hay que abordar más. Generar estos espacios, yo creo que también es importante dentro de las comunidades no juntarnos porque hay una ley que nos obliga, sino hay muchos espacios en que uno puede generar. El Día de la Madre, hemos visto en comunidades que muchas veces se juntan mujeres que tejen, oye, y van tejiendo y se va generando una comunidad. Y no es necesario, y no es necesario algo que sea obligatorio, que hoy día, como dice Sebastián, tiene que ser buscando algo. Ya, tenemos que cumplir con esto. Yo creo que dejar de cumplir un rato, sentirnos más humanos, yo creo que eso nos va a ayudar de alguna otra manera a vincularnos y a entender también el por qué la persona es violenta. Muchas veces se juzga. Es violenta que no participe y se opaca. Yo creo que hay que tener y en este caso hay que tener el ego un poco bien de lado cuando uno es líder y mirar por qué está reaccionando así. ¿Qué es lo que lo motiva a hacer de esta manera? Y desde esa línea juntarnos y empezar de alguna otra manera a hacer comunidad y aprender a convivir.
Así es que bueno, me quedo Sí. nos quedamos con tu positivismo respecto de, y corrígeme si es que ya para cerrar totalmente, si es que tú crees que realmente podemos reconstruir o repensar la forma en que vivimos en comunidad y bajar la violencia de alguna forma y bajar como los decibeles. Sí, yo creo que la violencia, estoy de acuerdo, es un síntoma. Muchas veces episodios de violencia generan consecuencias que terminan siendo la enfermedad, ¿verdad? Pero hay un tema bien importante. Yo creo que hay las reglas tienen que estar claras, ¿ya? Y tal vez eso es algo que lo fui pensando en la conversa, digamos. O sea, no podemos enfrentar los episodios de violencia sin al mismo tiempo darnos cuenta de que las reglas de convivencia tienen que estar muy claras, ¿cierto? Y que hay veces que algunos se van a pasar de esas reglas, pero esas reglas tienen una relación también, y yo creo que por algo se están rompiendo, porque de alguna manera las reglas de la sociedad también se empiezan a poner poco claras. Entonces, ¿por qué yo que hice todo lo correcto, ¿cierto? Que estudié lo que me dijeron que tenía que estudiar, que me puse a trabajar y sin embargo gano unas lucas que no me alcanzan para vivir? Como que algo no está funcionando, entonces empiezo a romper las cosas. Y en ese sentido lo que nos hace falta hoy día es volver a construir esas reglas, digo, a un nivel más comunitario, ¿verdad? Yo aconsejaría, además de todo lo que acabamos de conversar, tener propósitos comunes muy claros, que las comunidades al nivel más local, los barrios, los condominios, tengan reglas de convivencia muy claras que no son únicamente digamos, un reglamento de hasta dónde es lo que tú puedes hacer, lo que no puedes hacer, sino que sobre todo de las expectativas de lo que se espera de la gente para ir avanzando en conjunto como comunidad, ¿ya? Y de esa manera apoyarnos todos en conjunto para alcanzar esos propósitos comunes que nos permiten, como decíamos anteriormente, colaborar. Así que nada, muchas gracias por la invitación, lo pasé súper bien, me hizo pensar mucho, así que gracias Fran y gracias Carmen Gloria. No, Gracias, nada. Sebastián. Muchas gracias a ti. Y esto fue el episodio de copropiedad para mujeres inmobiliarias.